Hola, Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que te encuentres bien en el nombre poderoso de mi amado Jesús en esta hermosa mañana que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Para adorarle y para bendecir su santo nombre, reconocer su poderío y su verdad en el nombre de Jesús. Así estamos por este lugar una vez más, glorificando a Dios, ¿verdad? E impartiendo esta palabra en el nombre de Jesús, que asimismo Dios, como ha obrado en mí, así mismo obre en ti, para que Dios sea glorificado en todo, para la gloria de su nombre. Así vamos a poner en las manos del Señor para que Dios se glorifique con poder en este tiempo, porque dependemos de Él. Así decimos en esta hermosa mañana, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por su amor inefable, gracias por su amor incomparable. Gracias porque nos ha permitido un día más de vida, gracias porque nos ha concedido, Señor, así a ustedes escuchar esta palabra, a ti que la escucha y a mí impartir esta palabra que viene de parte de Dios, para la gloria de su nombre. Dios mío, glorifícate con poder, Espíritu Santo, fluye con libertad, que esta palabra no retorne, Señor, a un vacío, porque tu palabra es verdad y jamás retornará al vacío. Así te pido que dé el fruto en nuestros corazones y que la pongamos por obra en el nombre poderoso de mi amado Jesús. Amén y amén. Así vamos a leer en el nombre de Jesús en Proverbios 16:18, y la palabra se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Así nos dice Dios en esta hermosa mañana, ¿verdad? Por su palabra. Asimismo, ¿verdad? Vamos a denominar este tema: el orgullo nos incapacita. Así es, podemos decir con toda certeza que el orgullo incapacita al hombre, lo incapacita por más de una razón. El orgullo lo podemos definir, ¿verdad? Que el orgullo es la vanidad, el orgullo es el egocentrismo del ser humano, y Dios no va con ello. Las características de Dios es amor, las características de Dios son paz, la característica de Dios es misericordia por cada uno de nosotros. Y como así mismo Dios imparte eso de Él, así quiere que nosotros lo impartamos para otros en el nombre poderoso de mi amado Jesús, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios dice, ¿verdad?, que al orgulloso Dios lo mira de lejos, y así mismo el orgullo incapacita al hombre. El orgullo lo incapacita. ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad a nosotros. Y si nosotros no recibimos de Dios, ¿verdad?, esa humildad, no recibimos de Dios para la gloria y alabanza de su nombre, reconociendo que Él es Dios. Porque debo resaltar que el ser humano, consciente o inconscientemente, cuando es orgulloso, ¿verdad? El orgullo nos lleva a la arrogancia, ¿verdad? Al yo, al solamente que sea yo exaltado, a que sea yo, ¿verdad? El ser humano, que sea uno mismo, nuestro ego, que sea saciado. Dios nos mira de lejos. ¿Por qué? Porque entonces estamos incapacitados. Dios nos da la capacidad, como decía anteriormente. Entonces Dios, esa capacidad que Dios nos puede dar, nosotros la rechazamos, ¿verdad? Por nosotros ser el centro de nuestras vidas, el centro, y queremos ser el centro de los demás. Porque cuando nosotros somos orgullosos, ¿verdad?, el cual dije que el tema es que el orgullo nos incapacita, así mismo nosotros morimos incapacitados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos orgullosos, despreciamos a los demás. Y Dios no va con ello, porque Dios no nos desprecia a nosotros, aún nosotros seamos infieles a Él. Dios sigue siendo siempre fiel. Y así Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él por medio de la humildad. Porque cuando nosotros somos arrogantes, nuestra caída más baja es el suelo. Asimismo, Dios rechaza a los que son orgullosos, y por eso del quebrantamiento viene la soberbia y luego la caída. Primero somos soberbios, nosotros tenemos nuestro ego y podemos avanzar, entre comillas, ¿verdad? Podemos avanzar con ese ego, pero va a llegar el momento que nuestra caída más baja va a ser el suelo, y Dios no nos va a recoger. Es decir, que Dios nos alerta, Dios no nos dice una palabra nunca para dejarnos en el suelo tirado. Dios nos advierte, Dios nos habla, comenzando por mí. Dios trató con esta palabra conmigo, ya yo la había estudiado, ¿verdad? Y Dios tuvo que tratar conmigo en una situación, ¿verdad?, que me vi. Y Dios tuvo que permitir, o más bien yo tuve que permitir que Dios obrara y que se viera esa humildad en mí. No te lo digo queriendo decir, ¿verdad?, que yo soy la más humilde del mundo. Somos humanos y todos tenemos nuestro ego, ¿verdad? Pero ese ego hay que derribarlo en el nombre poderoso de mi amado Jesús, para que podamos avanzar a la meta, para que podamos avanzar juntamente con el Señor, porque fuera del Señor no podemos lograrlo. Fuera del Señor nosotros no vamos a estar bien, aunque queremos hacer creer que estamos bien. Dios
nos va a mirar de lejos, y cuando Dios nos mira de lejos tenemos que estar bien alerta porque es muy peligroso. El todo del hombre, ¿verdad? Debe ser primero Dios. Entonces cuando Dios es nuestro todo, así mismo, ¿verdad? Viene esa pasividad en nosotros y el Espíritu Santo da esos frutos en nosotros, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Templanza, ¿verdad? Entre otros, que son 9 si mal no recuerdo. Y Dios quiere que nosotros permitamos que esos frutos que Él nos quiere dar por su Santo Espíritu germinen en nosotros, porque la palabra dice: por sus frutos lo conoceréis. Por más que nosotros creamos que somos importantes, puede ser que en lo humano seamos importantes, pero si nosotros, aún siendo importantes, ¿verdad? De cierto modo, que tengamos dinero, que tengamos una posición, sea en la iglesia, sea donde quiera, ministerial, sea donde quiera, si Dios ve que nosotros tenemos un corazón humilde delante de Él, en el nombre poderoso de mi amado Jesús, podemos avanzar, porque la derrota del hombre, ¿verdad? Orgulloso, como decía anteriormente, va a sucumbir en lo más bajo, ¿verdad? Asimismo podemos ver en la Biblia muchas personas que fueron altivas, ¿verdad? Comenzando por el enemigo se puso altivo delante de Dios, queriendo ser como Dios, y podemos ver que Dios los derribó de allá arriba, ¿verdad? Y por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien destruir, porque el orgullo viene del enemigo, por supuesto. Él se enorgulleció y por eso fue detronado. Así Él quiere que nosotros seamos orgullosos para que también Dios no nos acoja con Él y nos vayamos con el enemigo. Y no lo vamos a permitir en el nombre poderoso de mi amado Jesús. Que Dios nos ayude cada día más a que la humildad sea en nuestro enfoque en la vida. Y humildad no se trata de uno andar mal vestido. La humildad no se trata de que uno viva cabizbajo, llorando. No, la humildad es tener misericordia. La humildad es amar a los demás. La humildad es recibir un consejo. Y aún ese consejo no vaya con nosotros, ¿verdad? Porque no podemos permitir consejos que nos vayan a dañar y nos vayan a desenfocar del camino del Señor. Pero, por ejemplo, hay un consejo que uno puede verlo que no tiene ninguna maldad, pero que en verdad no vaya con nosotros, igual tomémoslos con humildad, y a eso Dios nos manda en esta hermosa mañana, ¿verdad? Para que su nombre sea glorificado y para que puedan ver que nosotros tenemos a un Dios verdaderamente de misericordia, ¿verdad? Y a un Dios santo. Pero Dios quiere y nos llama a todo, a unidad, a que seamos humildes, ¿verdad? Y como dije anteriormente, que la humildad no es andar mal vestido, ¿verdad? Ni mal aseado de ninguna manera. Yo digo que los homeless, ¿verdad? Las personas que andan en las calles, ¿verdad? Así desposeídas, por como uno dice, lamentablemente muchas veces por su culpa, ¿verdad? Porque toman una mala decisión, pero no importa, no pasa nada. Cuando nosotros conocemos del Señor, tenemos que acercarnos a ellos. A veces se nos acercan y porque están malolientes, ¿verdad? Tienen su condición, nosotros le tenemos, los rechazamos, y Dios no nos manda eso. Dios nos manda a que lo abracemos, aún ellos estén así, para que ellos puedan ver, ¿verdad? Y sentir ese amor, porque las personas que andan en las calles, ¿verdad? Algunos andan por condiciones económicas, ¿verdad? Que lamentablemente han tenido, sabemos eso, pero hablo en especial las personas, ¿verdad? Que andan en las calles divagando por su propia decisión, por decirlo así, que ellos puedan ver que hay un Dios de amor en nosotros, porque esas personas que andan así, lamentablemente, por más que no queramos admitirlo, muchas personas, es porque en su hogar, lamentablemente, ha habido un fallo, no hay amor, no hay comprensión, lamentablemente. Lo digo porque se han acercado a mí y me han explicado el por qué han estado así. No quieren estar así, pero lamentablemente el diablo lo tiene atado, ¿verdad? Pero con una palabra de fe, con un abrazo, con un Dios te bendiga, con un cómo estás, hacerlo sentir importante de cierto modo, ¿verdad? Y darle esa palabra de parte de Dios, ellos pueden levantarse, porque dicen sí vale la pena y sobre todo Dios va a obrar, porque no nosotros que impactamos la vida, no somos nosotros porque somos buenos, porque nos acercamos a ellos, sino que Dios, como ve esa humildad en nosotros, Dios se glorifica con poder, ¿verdad? Y trae a ellos esa paz, ese alivio que ellos necesitan, en el nombre poderoso de mi amado Jesús. Entonces Dios nos ayude cada día más, ¿verdad? A que la arrogancia no sea nuestro hábitat en nosotros, que el orgullo no sea que nos haga errar en la vida, porque el orgullo nos hace errar. Dios nos mira de lejos, muy de lejos, y Dios nos desecha cuando somos orgullosos, ¿verdad? Dios nos resiste al orgulloso, y puedo decir que nadie resiste al orgulloso, primeramente Dios, pero también aquí en la humanidad, en nosotros, cuando uno habla con una persona muy arrogante, a uno no le gusta, lamentablemente, tener mucha conversación con esa persona, porque ellos son el centro, ellos creen que son el centro de todo, y si uno le contradice, por ejemplo, o dándole un consejo, ellos no toman ningún consejo de nadie, porque ellos son capaces de hacer todas las cosas, entonces se hacen Dios, sin ellos querer, consciente e inconscientemente, se hacen creer Dios, y Dios jamás en la vida, ¿verdad? Puede ser suplantado por nadie. Y como decía anteriormente, creo que no terminé la idea, hay muchos personajes bíblicos que han sido, fueron detronados, ¿verdad? Comenzando con el enemigo. Asimismo, Nabucodonosor,
Él se creía que había que hacer todo lo que él decía, ¿verdad? Él se creía el centro, ¿verdad? Porque tenía imperio, ¿verdad? Entonces ahí mismo, lamentablemente, llegó Dios, ¿verdad? Y lo detronó. Asimismo, como fue el faraón, quiso empoderarse del pueblo de Dios. Oiga eso, del pueblo de Dios, que con el pueblo de Dios nadie puede jugarse, ¿verdad? Entonces, asimismo también sus jinetes y sus caballos fueron derribados también. Entonces, a eso nos manda Dios en esta hermosa mañana, ¿verdad? Que glorifiquemos a Dios en todo tiempo y no permitamos, ¿verdad? Que el enemigo nos robe esa armonía que puede haber en nosotros de parte de Dios. Dios quiere que en nosotros haya armonía, Dios quiere que en nosotros haya paz, Dios quiere que en nosotros haya esa humildad para que su nombre sea glorificado, porque Dios es un Dios tan hermoso, tan bello, que cuando nosotros somos humildes, ¿verdad? Él nos embellece para la gloria y alabanza de su nombre. Y no estoy hablando de belleza física, nos embellece interiormente, ¿verdad? Para que de nosotros salga hacia afuera ese amor de Dios para que su nombre sea glorificado. Dios ama para lograr la alabanza de su nombre, que su nombre sea glorificado, porque obviamente donde el nombre de Dios es glorificado, ¿verdad? Él es exaltado y así mismo Él nos pone en gracia. Entonces Dios nos dice en esta hermosa mañana que el orgullo no sea nuestro hábitat en nosotros, que sea la humildad, que sea el amor, que sea la paz y que sea, ¿verdad?, la felicidad que Dios nos da a nosotros, la podamos impartir con otros para que el nombre de Dios sea glorificado. Es decir, que cuando Dios es glorificado en nuestras vidas, es imposible que eso retorne vacío. Las bendiciones, ¿verdad?, vendrán hacia nosotros y podemos compartirlas con los demás. Y recuerda siempre, no permitamos que el orgullo nos incapacite, que la humildad sea nuestro enfoque en las vidas de nosotros y así mismo nosotros podemos glorificar a Dios verdaderamente. Recuerda, la altivez nos incapacita y Dios quiere que nosotros estemos capacitados para dar de parte de Él. En el nombre poderoso de mi amado Jesús, Dios te bendiga y Dios te guarde feliz y bendecido resto del sábado. Bendiciones. Bye bye.